Bienvenidos, buenas a todos en este nuevo ratito de historia, en este nuevo podcast. Hoy nos vamos a ir a un lugar que muchos conoceréis. Bueno, yo creo que sois personas inteligentes y muy bien formadas y creo que sabéis dónde está la ciudad de Berlín, la actual capital alemana. Pero no nos vamos a ir a la Berlín actual, nos vamos a ir a la Berlín de hace unos años, bueno, más bien unas décadas. Hoy os voy a hablar del llamado bloqueo de Berlín, que ocurrió entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949. Como podréis adivinar, eso fue poquito después, no mucho, un poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y tuvo por una parte como protagonista a las zonas ocupadas de Alemania, pertenecientes al Reino Unido, Estados Unidos y Francia por un lado y a la Unión Soviética por otro. Pero bueno, ¿qué ocurre? Os preguntaréis. Estos países eran aliados contra los nazis. Efectivamente, fueron aliados contra los nazis hasta que, bueno, pues Hitler se suicidó, los ejércitos alemanes se rindieron y se repartieron Europa entre Oriente y Occidente, ¿vale? Entre los soviéticos, aliados orientales, y los aliados occidentales. Os voy a contar un poquito cómo fue este bloqueo, porque fue un poco, no voy a decir cómico, porque bueno, una cosa de esta nunca es cómica y más con un país devastado tras el final de una guerra, pero sí fue muy curiosa esta aventura, porque claro, tenemos que irnos un poquito atrás, ¿vale? Y ya a final del año 43, pues bueno, se veía que la Alemania nazi, noviembre, diciembre del 43, la Alemania nazi estaba en posición de perder la guerra. Ya no podía lanzar más ofensivas casi y estaba casi a la defensiva. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se celebra la conferencia de Teherán entre los aliados para discutir a ver qué hacemos con el destino de Alemania, a ver qué hacemos con Alemania. Se decidió la expulsión de las llamadas poblaciones alemanas de los Sudetes, Checoslovaquia y de Silesia, en Polonia. Joseph Stalin, el dictador soviético, propuso trazar, ¿vale?, pues la nueva frontera occidental polaca en las orillas de los ríos Oder y Neisse. Esta propuesta no fue oficialmente aceptada por el resto de aliados, quienes temieron una expansión de la influencia soviética hacia Europa Central. Pero fue la que quedó establecida de facto, es decir, bueno, pues lo dejamos así, que no de jure, es decir, con papeles firmados, ¿vale? Hubo otro intento de discutir el tema en la conferencia de Yalta, ya con Alemania prácticamente fulminada en febrero del 45, e incluso la conferencia de Potsdam, julio y agosto de 1945, tras la capitulación de los alemanes. Ya en el año 90, fijaros, en 1990 se aceptó oficialmente a nivel internacional los actuales límites orientales. ¿Qué ocurre ¿Por qué es Berlín protagonista? Bueno, es la capital de los alemanes de la RDA, la República Democrática Alemana. La capital, por otro lado, de los aliados occidentales, pues sería Bonn, una vez que se fusionaron las zonas de ocupación, ¿vale? ¿Cuáles son las razones de bloqueo? Bueno, pues el 16 de junio del año 48... 1948, las administraciones ocupantes anglo-estadounidenses, que formaban la llamada Bizonia, que era la unión económica de la zona estadounidense y la zona británica durante esta posguerra, más la administración francesa, anunciaron que para el día 21 se llevaría a cabo una reforma monetaria en la que el devaluado Reichsmark, la moneda de Alemania en la época de Hitler, se cambiaría por el marco alemán, también llamado Deutschmark, ¿vale? Perdón por mi alemán. Para estabilizar así un poquito, bueno, la economía, la inflación, que la gente pudiera vivir un poquito mejor en esa Alemania ocupada. La economía alemana, pues, recibió esa medicina que le ayudó mucho, que era el Plan Marshall, y, pues, bueno, poquito a poco estuvo en condiciones de independizarse de la parte oriental, que debía pagar una gran carga y deuda de guerra de la reconstrucción de Europa Oriental. ¿El cambio de moneda qué pasa? Bueno, pues que impide así el intercambio comercial entre los estados del oeste y del este, que hasta entonces habían venido manteniendo un comercio bastante informal, que era vital para las personas y para la economía del lugar.
La Unión Soviética, rehusó que su zona de ocupación utilizara la moneda impuesta por las potencias occidentales, en tanto ello privilegiara la situación económica de las zonas occidentales, sujetas a una reactivación económica, y que estaba libre de la imposición de indemnizaciones de guerra que gravaba toda la economía de la zona oriental. Bueno, pues los soviéticos se ponen manos a la obra y el 18 de junio del año 48 comienzan a detener el tráfico rodado y de ferrocarril de acceso a la zona de Berlín Occidental para evitar la fuga de capital hacia las zonas occidentales. ¿Qué ocurre? Que el día 23 de junio, las autoridades soviéticas anuncian su propia reforma monetaria para su zona de ocupación, con la introducción del Ostmark, una moneda que se iba a extender a toda la zona de Berlín. Los poderes occidentales protestaron por la sobreextensión de la autoridad soviética, por lo que extendieron sus Deutschmark a sus zonas en Occidente, aunque es verdad que reconocieron la circulación de los marcos del Este. ¿Qué ocurre? Bueno, pues los acontecimientos se precipitan y el día 24 las autoridades soviéticas establecen un bloqueo total de carreteras, ferrocarriles, puentes, ríos y de la energía. Oficialmente dijeron que el cierre de esta ruta se adjudicaron a razones técnicas y el propósito era que las potencias occidentales abandonaran las zonas occidentales de Berlín. Se ordenó asimismo a las tropas soviéticas, cerrar pasos a especuladores con el control de mercancía, pasajeros de todos los accesos terrestres a Berlín Occidental, etc. Las autoridades soviéticas pidieron que se les encargara de todo el abastecimiento de la zona occidental, a lo que las tropas de ocupación occidentales se negaron. La población de Berlín Occidental tenía unos 2 millones de habitantes más o menos y no podía vivir mucho tiempo sobrevivir en este caso mucho tiempo sin comestible, carbón y otros bienes de importación. Ya sabéis los inviernos alemanes lo duro que son. Pronto habrían tenido que rendirse, aceptando registrarse en la Administración de Racionamiento de Berlín Oriental y consintiendo así tácitamente formar parte de la zona soviética de Alemania. Por lo cual, esto no lo iban a tolerar los aliados occidentales. La primera idea de los aliados occidentales consistió en llevar los bienes necesarios por un convoy armado a Berlín, pero el plan no se podía llevar a cabo porque tenías que entrar a Berlín, estaba en la zona oriental. En su lugar, el Comando Aéreo de Estados Unidos decidió abastecer la ciudad por vía aérea. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues a través de 3 corredores aéreos legalmente establecidos y que no estaban bloqueados. Esa fue la laguna que emplearon los aliados. El llamado Puente Aéreo de Berlín se inició el 25 de junio de 1948 con un aterrizaje del primer avión C-47 en el aeropuerto de Tempelhof, en la ciudad de Berlín, que todavía sigue activo no, porque lo cerraron en el año 2008 y abrieron otro, pero siguen todavía algunos restos y algunas partes del aeropuerto. ¿De acuerdo? Este proyecto no lo podía llevar a cabo solo Estados Unidos, también participaron ingleses, canadienses, australianos, en fin, todos los anglosajones. El plan era muy arriesgado porque tenían que llevar, para que los berlineses no perecieran y se rindieran, unas 4.000 toneladas de suministro al día. Pero empezaron a crecer los aviones, se colaboró todo el mundo y pues llevaron más de 4.000 toneladas diarias con unos 200.000 vuelos, ¿vale? Poquito a poco lo fueron llevando. La Unión Soviética se vio un poco impotente porque no sabía explicar cómo los aliados entraban como Pedro por su casa, por ese puente aéreo, y no podían detenerlo, y mucho menos derribar un avión, ¿vale? Y claro, ¿qué ocurre? Que el frío pues hacía que muchas cosas llegaran bien conservadas, ¿vale? Fijaros la ironía de los sucesos. Hubo episodios muy curiosos, muy bonitos, ¿vale? Como por ejemplo Geir Halvorsen, que era un piloto de la Fuerza Aérea que empezó a tirar caramelitos, chocolatina y cositas con pequeños paracaídas, ¿vale? Y esto se llamó Operación Pequeños Víveres, ¿vale? Los niños dividían las chocolatinas, en fin, le compartían, le decían en la base, le decían los niños, le decían tío de chocolate, el aviador de chocolate, tío a la meneadora, en fin. En total unas 3 toneladas de dulces se lanzaron sobre Berlín y esta operación, entre comillas obviamente, se convirtió en un gran éxito de propaganda. Y los niños alemanes bautizaron a los aviones que lanzaban caramelo como bombarderos de caramelo, ¿vale? Los niños siempre son los pobres, las criaturas, los que más sufren en un conflicto, porque son los que menos entienden lo que está pasando.
El puente aéreo, pues estaba cercano a cumplir un año, ya en el año 49, y los soviéticos decían, mira, estamos bloqueando todo menos el aire, esto no tiene ningún sentido. Y encima la población de Berlín Occidental y la zona occidental de Alemania cada vez más proamericana y más proaliada. Y nosotros somos más impopulares, sobre todo en Berlín Este, claro. Para colmo, los estadounidenses y los británicos habían cumplido su misión de manera exitosa. E incluso muchos habitantes de Berlín Oriental reconocieron que, bueno, que estaba bien hecho y que ojalá ellos tuvieran tantas toneladas de comida y tantas toneladas de suministro. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver que los habitantes de Berlín Oriental disfrutaban de un menor nivel de vida a los de Berlín Occidental, ¿vale? Pese a no ser víctimas del bloqueo, simplemente pues que el racionamiento era así. El propio éxito del puente aéreo pues fue una humillación para los soviéticos. Fue un acto que, bueno, lo hizo que la propaganda, como siempre que es la que va ganando o gana casi todos los relatos, una buena propaganda, pues tuviera que levantar el bloqueo el 12 de mayo del 49. Vale, y ya está, pues vuelve a la carretera, vuelve a los puentes, los ríos, y se acaban la revuelta contra personas que muchos no tenían, ¿vale? No tenían culpa ninguna. ¿Qué curiosidad podemos decir? Bueno, pues que, por ejemplo, para la Semana Santa del año 49, el mando militar aliado planificó una gran exhibición de propaganda para elevar la moral de Berlín Occidental, y el domingo de resurrección de esa semana lanzó 13.000 toneladas de carbón durante 2 días seguidos a Berlín Occidental. Un golpe brutal para los soviéticos y para su propaganda. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si podéis ir a Berlín y visitarla, es muy bonita, es un sitio con mucha historia, esa zona de Alemania, ¿vale? Cercana también a Polonia, pero Berlín es una ciudad rehecha de la guerra, por lo cual prácticamente es nueva. Y os va a gustar los museos, la cultura que rezuma, que rebosa, es una ciudad maravillosa. Y por supuesto podéis ver los puntos de control, hay museo de la Guerra Fría, en fin, bastante interesante. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense, disfruten, aprovechen la vida y sobre todo adquieran cultura, que eso nunca ocupa suficiente lugar en la mente de las personas. Hasta la próxima.